disponible. Jorge Triaca. Lo primero que quiero es que don Roberto Rossellini ponga el foco en el bolsillo superior de la chaqueta o del saco del señor Triaca. Parece Norberto Frigerio. Los colores Los colores del campeón. Bordeaux, ¿qué es eso? Sí, ¿Qué pasó? El tricampeón, 50 años de la creación del Club Newman y salieron campeones de rugby. Y ¿Cómo salieron o salimos? Salimos. Yo no jugué, pero soy parte, así que me siento parte y estamos festejando todavía. ¿Cómo es lo del León y la Corona? Y cuando fundaron el club, la asociación de exalumnos, en realidad, el brother que lo fundó, brother O'Connor, le dijo que el día que salga campeón Newman, que había que poner la corona al León y bueno, espero que se haga pronto. Vamos de el rugby a otro deporte violento. No tan violento. Bueno. Ya no. Ya no tanto. La política, el sindicalismo. ¿Por qué no le explicás a alguien que probablemente tiene opinión formada sobre estos temas, que son temas centrales, pero no tenga una opinión autorizada técnicamente, hasta dónde es importante una reforma legal del régimen laboral y hasta dónde, vos que sos economista, lo legal no resuelve el problema o no termina de resolverlo y hay otros problemas para resolver el problema del empleo? Si nosotros no tuviésemos un escenario donde puedan desarrollarse los negocios en la Argentina, no hay reforma laboral que sirva para generar empleo. La primera condición para tener un ámbito de desarrollo de la actividad laboral es que haya un ámbito de desarrollo de negocios. Y esto es lo primero que hay que señalar. Vos lo señalaste bien, hay 6 millones de trabajadores formales bajo el régimen de dependencia, hay 3 millones de trabajadores en el empleo público, en las distintas jurisdicciones, tanto locales como... Repitamos los números, a ver, porque son números importantes. 6.200.000 que desde el año 2011 suben y bajan 100.000, 150.000, pero se mantienen en ese nivel. Desde el año 2011 no se ha está creado estable más o menos el empleo formal. El empleo formal en la Argentina. El sector privado. Después, el sector privado. 3 millones en el sector público. El lugar que tiene el sector de más dinamismo es el trabajador independiente. Y ahí está el trabajador independiente formalizado, el monotributista, el que es autónomo, etcétera, como el sector informal. Y en el sector informal tenés casi el 40% de los trabajadores que no registran aportes, que no aportan al sistema previsional, que no tienen distinto tipo de cobertura. ¿Se parece a alguna otra economía esto que estás diciendo? No, hay pocas. Las economías de Latinoamérica, en general, tienen un nivel de informalidad muy alto, pero también lo que no tienen es un desarrollo de la actividad de cobertura previsional o de cobertura de salud, que sí ha brindado para un sector. Pero hoy el sector que está formalizado tiene una diferencia muy grande en términos de cobertura con respecto al resto. Y ahí hay una enorme diferencia, pero también es donde hay que poner el ojo y la cuchara, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque el fondo de la cuestión, el motivo central por el cual el sector empresario decide tomar un trabajador nuevo, está vinculado a que él tenga un rédito en relación a la inversión que realiza tanto en capital como en recursos humanos. Pero cuando ve que eso se pone en riesgo a partir de la litigiosidad, que es el foco de atención que al sector empresario le preocupa, y es ahí donde el gobierno tiene que poner su principal mirada, eso es una cosa que se retrae la voluntad de contratar a una persona nueva. Y ahí, no solo, como vos bien decías, hay cosas que tienen que ver con modificar algunas cuestiones de la ley de contrato de trabajos, la creación de un fondo de cese, hacerlo, y escuché al ministro de Economía, Caputo, que lo están pensando de una manera más novedosa que la que planteó Fede Sturzenegger el año pasado, que es incorporarlo a partir del sistema de contribuciones patronales. Algunas de esas cuestiones que ayudan a eliminar y despejar la duda de la litigiosidad. A ver, contanos de la forma más práctica que encuentres, ¿qué le molesta del sistema legal, del régimen laboral que hay en la Argentina a un gran empresario, pongamos una multinacional o una empresa nacional de gran volumen, o a una pyme, en ambos casos? Bueno, a ver... ¿Qué es lo que más le molesta? El gran empresario puede prever, digamos, las variaciones que tenga el costo laboral. Entonces, su relación con el gremio va a ser importante, el convenio que consiga, las relaciones que estén vinculadas y las definiciones de ese convenio, como ha pasado, por ejemplo, en el sector de energía.
Nosotros en el año 2017 hicimos un convenio muy novedoso que fue para Vaca Muerta, que se sigue usando hoy y que hoy debería tener algún mecanismo de revisión, porque es un convenio que asegura que las condiciones de trabajo ahí le den mayor posibilidad al desarrollo de esa actividad. Y eso ha sido convalidado por parte del sector empresario, pero por parte también del sector trabajador. En el caso de las pymes, muchas veces el problema se encuentra en el proceso litigioso. ¿Cómo es? Cuando uno despide a un trabajador, encuentra un proceso donde se ha generado, por ejemplo, para tener algunos datos, una demanda laboral lleva 6 años desde que se inicia hasta que tiene una sentencia firme, digamos. Entonces, no podés tener un sistema laboral donde el trabajador esté desprotegido 6 años. Y por otro lado, no podés tener a un empresario con la espada de Damocles que no sabe cuánto es el litigio que va a tener que afrontar en la cabeza durante 6 años. Y así termina pasando que muchas veces cuando tienen este tipo de problemas hay empresas que terminan cerrando, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que no tienen la espalda financiera para poder afrontar eso. ¿Qué ves que se puede modificar de ese? ¿En qué medida se puede ir resolviendo ese problema con estas reformas que estás viendo que se empiezan a esbozar? En los borradores que se empiezan a esbozar hay cosas muy valiosas, como pueden ser las definiciones dentro de la ley de contrato de trabajo que bajan la litigiosidad. Hay otros temas como pueden ser que no están en la reforma laboral, o por lo menos los borradores que se han dado hasta ahora, pero sí están pasando, como la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires y el fallo Levinas, donde establece que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción por la cual tienen que transitar, digamos, los temas que pasen en la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchas cosas... A ver, espera. Esto que acabas de decir me parece que no está en el radar de mucha gente. No, por supuesto. Es muy importante. Totalmente, sobre todo porque en la justicia laboral ordinaria hoy hay más de 40% de los juzgados vacantes. Quiere decir que la justicia laboral va a terminar... Todo el problema laboral termina en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del fallo Levinas termina en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece otros actores, otra lógica. Otra lógica y también una dinámica distinta, porque todos los conflictos, tanto los colectivos como los individuales, terminaban siempre dentro de los mismos juzgados y me parece que eso también tiene que orientar un poco la tarea, porque una cosa son los conflictos colectivos y otra cosa los individuales. Y me parece que eso es un ordenamiento, digamos, y eso le permite dar más previsibilidad. ¿Dónde va a estar el problema? Si vos te pones en la cabeza y en el poder de lobbying, que no sé cuál será hoy, de la Secretaría de los Sindicatos, ¿dónde pensás que se traba esto? Mirá, yo te diría, Carlos, si nos hubiese tocado a nosotros tener un penal para patear como es este es un penal para patear, digamos, tengámoslo claro. ¿Por qué? Primero de todo, hay un sindicalismo que está propenso a aceptar reformas porque entiende que esa situación es una situación lógica que la viven dentro de sus propias organizaciones gremiales. Han puesto gente dialoguista en la conducción, pero los que están detrás de esa conducción, que son los que importan verdaderamente, tienen muy claro que hay un proceso donde ya está muy cantada la reforma. El apoyo que pueden tener sobre el sector peronismo, vos lo dijiste bien, hay un kirchnerismo que no quiere a ese sindicalismo ortodoxo, sindicalismo habitual. Más bien plantea un sindicalismo muy distinto a eso, más parecido a lo que ves con Catalano, con Palazzo, con Furlan, etc. Y me parece que esas son las diferencias más grandes que hay. Entonces el gobierno tiene la oportunidad para poder hacerlo. Hay un nivel alto de consenso. Lo que tenemos que tratar es de que lo que se escriba, lo que se plantee, tenga no solo la sustentabilidad política, la sustentabilidad legislativa, pero sobre todo la sustentabilidad judicial, que es donde las trabas mayores ha tenido el gobierno. ¿Cómo se resuelve lo judicial? Y primero de todo hay que tener claro qué es lo que hay que escribir, tiene que estar dentro del marco de lo que establece la ley, de lo que establece la Constitución Nacional, porque si no, como ha pasado con el decreto 70, sigue en el ámbito de la Corte porque no trascendió, no pudo trascender. ¿Por qué razón hay que hacer una ley de reforma laboral y no ir por el camino que habían iniciado ustedes de acuerdos prácticos, concretos con empresarios y sindicatos en cada sector de la actividad económica? Porque como creo que le llamaban las mesas de la productividad. ¿No? ¿Hay algo que no te alcanza, que no lográs con eso y necesitas una ley? Particularmente vos bien lo señalaste, hay una diferencia entre los grandes sectores o las empresas grandes que en esas mesas de competitividad pueden alcanzar muchas de las reformas. Lo que vos decías del sector energético. Por ejemplo, el sector energético, etcétera. Y hay otras que con las pymes, por ejemplo, que tienen muchas más dificultades a la hora de las representaciones, necesitan algo que sea más general, digamos, y sobre todo,
Porque vos teniendo una economía en el 40% de la informalidad, lo que necesitas es que esa economía se transforme en un sistema de aportantes y en un sistema que apoye al sistema previsional que tenés, que lo pueda financiar y que como todas estas cosas, estos vasos están intercomunicados. Si el gobierno no mira que la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional tienen vasos comunicantes, vas a tapar de un lado y se destapará del otro, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque vos decís que el sistema si quiero reducir mucho el costo laboral, termino desfinanciando al Estado. Es que el sistema previsional hoy se financia mayoritariamente con aportes y contribuciones, pero también se financia con IVA, también se financia con ganancias. Entonces ahí también entra la discusión con las provincias. Si tocamos el sistema previsional, ¿a quién le va a afectar? ¿Tenemos que hacer un sistema donde carguemos la presión impositiva al sistema previsional sobre los impuestos al consumo y a las ganancias, o lo seguimos sosteniendo sobre el impuesto al trabajo? Bueno, si lo seguimos sosteniendo sobre el impuesto al trabajo, ya vemos lo que ha pasado a lo largo de la economía en los últimos años. Nuestro sistema previsional genera una debilidad estructural que después se termina pagando con problemas macro, ¿no? Si quisieras reducir el costo laboral en ese sentido, en el sentido de, no de la litigiosidad, sino más bien en el sentido de los aportes, bueno, ¿qué pensás que habría que recortar, qué habría que modificar? Bueno, ¿qué sería lo más sensato? Primero hay cosas para mirar dentro de cada uno de los acuerdos sindicales. Hay aportes que se cobran, se retiran sobre el recibo de sueldo, que los retienen los empleadores, que en algunos casos son un exceso absoluto, digamos, que no se justifican en la representación gremial o en los servicios que brindan los gremios, tampoco a veces en las cámaras empresarias. Entonces me parece que lo primero de todo eso es tener claro que la representación, hay que financiar la representación gremial, empresaria, gremial, sindical, pero por supuesto dentro de marcos y límites. Entonces ahí hay mucho por resolver. Y por otro lado, el sistema impositivo probablemente requiera que haya más apoyo sobre los impuestos al consumo y llevar una adecuada presentación de que cada trabajador haga la presentación correspondiente de sus consumos para saber también sus niveles de ingresos y su jubilación en condiciones parecidas a sus niveles de ingresos, porque si no, de vuelta, hay aportantes que están haciendo aportes a lo largo de 30 años que reciben poco más que la mínima, digamos, y me parece que eso también es injusto, ¿no? ¿Qué otras cosas, vuelvo a la pregunta original, qué otras cosas deberían ocurrir en los próximos 2 años para que Milei, además de reducir los niveles de inflación o estabilizar los precios, pueda decir, bajo mi gobierno se creó empleo formal? Bueno, ahí está lo que hablábamos al principio. Es la reforma laboral más que más. El clima de negocio. Pero acá, ahí me meto en lo político, sí. Carlos. Yo creo que el desarrollo de inversiones, y Milei debería estar muy atento a esto, es mucho más importante quién viene después de Milei que Milei. Me parece que es mucho más importante tener un gobierno que siga en línea de los grandes trazos que ha tenido este gobierno, que son muy importantes y que son muy valiosos. Cuidar el superávit fiscal, tener una política monetaria que se vaya ordenando, tener un acuerdo estratégico lógico que nos permita por lo menos pasar este momento donde lo hemos pasado, por supuesto teniendo en claro que también las oportunidades que nos brinda el mundo las tenemos que saber aprovechar. Pero por sobre todas las cosas tener una previsibilidad en el sistema político. Y me parece que ahí es donde tiene que poner el ojo Milei también. Por eso es muy importante lo que está planteando el presidente Macri, que más allá de la relación que pueda tener con Milei, es importante que la oferta política de lo que no es el peronismo kirchnerista tenga variaciones que vayan en una misma línea. Explícale a alguien que no sigue el tema muy en detalle, ¿qué quiere Macri? Macri quiere que en la Argentina se consoliden las reformas que nos hagan crecer. Y Macri ha propuesto el cambio desde que inició su carrera política, el cambio de un modelo que nos llevó a muchos años de retraso. Y me parece que la forma... ¿Pero qué le puede aportar Macri a Milei que Milei no tenga? Sobre todo sustentabilidad política en el tiempo, tener una oferta política que siga ese camino, asociarse en las cosas que creemos que hacen bien y sobre todo también diferenciarse en las cosas que no se hacen bien, porque ha habido muchas cosas que el gobierno ha metido la pata a lo largo de estos 2 años. ¿Cuáles son las cosas que ese sector del PRO... Yo creo que eso principalmente en el marco institucional. No ha consolidado un marco institucional que asegure que tengamos una justicia que dé previsibilidad al sector de las inversiones, que no asegure que tengamos un horizonte para el desarrollo de esas inversiones con sustentabilidad y sobre todo que avancemos en las reformas que hacen falta. Seguimos teniendo un Estado que le falta resolver muchas cosas que están pendientes, ¿no? ¿Le falta porque no está la idea o vos ves un problema de ejecutividad en el gobierno? Yo creo que hay un foco de intereses que son los temas macro y los temas financieros y que el resto están esperando instrucciones, digamos. Es gente que todavía no ha recibido una instrucción clara y me parece que ahí
hay mucho por hacer y falta mucho por hacer. Y me parece que el gobierno, cuando le ponga foco a eso, ojalá que puedan avanzar en ese sentido. Pero hay muchas cosas que han sido parte del valor que ha construido Milei, que hoy no están reflejadas en la acción de gobierno, ¿no? Genial, Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, Carlos, a vos. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a la autora o coautora de un libro muy interesante, un libro sobre madres de celebridades. Es Emilia Frigerio. Ya vamos a hablar con ella.